Buenas, buenas, mis queridos seguidores, ya estoy de vuelta, aunque sí duré un periodo bastante largo que no hacía video, pero ya estoy aquí de vuelta. Vamos a comenzar a hacer nuestros videos como antes hacíamos, un poquito más a menudo esta vez. Hoy le voy a presentar un plato muy especial, delicioso y muy gustoso. Para la receta de hoy vamos a utilizar todos los ingredientes que están viendo aquí en pantalla, que luego, como siempre, se los iré elencando uno a uno, pero siempre vamos a utilizar una sartén porque es muy fácil. Además vamos a hacer muy poquito para hoy. Este plato es para 4 personas. Si desean hacerlo para más, pues duplican la cantidad. Primeramente vamos a cortar o de esta forma el apio, 2 ramas de apio, o de esta forma, o a cuadrito, o como prefieran. Después que cortamos el apio, lo apartamos, lo separamos y vamos a hacer 2 cortes al ají. Yo prefiero este ají aquí, que es dulce, delicioso y le da un toque especial a nuestra receta de hoy. Después que hacen este corte aquí, le retiran todas las semillas del medio. Después que le retiran la semilla, pueden cortarlo como prefieran, o en tiritas o en cubitos, como prefieran. Yo preferí en cubitos. Luego van a utilizar 3 calabacines pequeños o simplemente 2, depende de la cantidad que prefieran, que gusten o que vayan a cocinar. La cortamos en 2, luego nuevamente en 2 y, como les dije anteriormente, pueden cortarlo a su manera. Después que cortan el calabacín, después que hacen el corte de todos los ingredientes que van a utilizar para la receta de hoy, apartan separadamente. Después que terminemos el corte con nuestro calabacín, vamos a hacer el mismo proceso con el pecho de pollo. Bien lavadito, con abundante agua, sin limón, esta vez solo abundante agua. Y vamos a hacer los cortes en cubitos, primero en tiritas, luego en cubitos. Y siempre apartan, separan un poco y dejan reposando. Después que hacemos todo este proceso aquí, perdón si estoy un poco nerviosa, pero es que tenía bastantes meses que no hacía video. Bueno, después que terminemos aquí, separamos y usamos una sartén de su preferencia, o sartén o ollita, o como prefieran, lo que tengan a la mano, lo que prefieran utilizar, y siempre a fuego medio. Comenzamos poniendo una sartén de su preferencia a fuego medio y le vamos a agregar o un chorrito de aceite de oliva o simplemente, como yo, una cucharada de mantequilla vegetal. Esperamos que derrita. Después que ya esté toda derretida, como ven aquí en pantalla, que ya está toda derretida, siempre a fuego medio vamos a agregar nuestro pecho de pollo. Siempre a fuego medio, no bajen el fuego, movemos hasta que el pollo se ponga totalmente blanco. Si te gusta lo que estás viendo, no te vayas, quédate hasta el final para que veas qué deliciosa receta puedes hacer en casa para cenar con tus seres queridos. Ahora alzamos un poquito el fuego para que terminen de cocer bien. Ya está todo blanco, como ven aquí. Ahora vamos a utilizar los ingredientes que vieron anteriormente, que son la pimienta negra, solo una pizca de pimienta negra. La esparcen bien en toda la sartén. Luego una cucharadita de sal molida, solo una cucharadita. Una cucharadita de ajo en polvo. Y vamos a mover bien para incorporar todo perfectamente, para que todo agarre el sabor
que necesito que agarre. Después que mueven bien, bajamos el fuego, ya no a fuego alto, sino a fuego medio. Bajamos un poquito para que no seque mucho nuestro pollo. Y vamos a agregar los demás ingredientes, que son el apio, los ajís verdes, que lo corté, como le dije, en cuadritos. Después que agregan los ajís, van a agregar el último ingrediente, que es el calabacín. Lo agregan todo, mientras más agregan mejor, porque este se disuelve rápidamente. Después que agregan perdón, el calabacín, mueven bien para incorporar con el sabor todos los demás ingredientes. Y ya que mueven bien, bajan el fuego bien bajito, lo tapamos por 10 minutos. Pasados los 10 minutos, pues destapamos. Ven que el calabacín casi ni se ve. Movemos bien. Siempre a fuego bajo. Y ahora vamos a agregar el ingrediente final, que es una cucharadita de maicena disuelta en agua. La van a esparcir en toda la sartén para que nuestro video de hoy, para que nuestra receta se ponga un poquito, como decir, un poquito babosa, como dice el dominicano. Ya que se ponga un poquito densa, tapamos y destapamos solo por un minuto. Movemos un poquito, pero primeramente le vamos a agregar, perdón, queso de su preferencia o parmesano. Yo prefiero el parmesano porque es un poquito salado, y si le falta sal a tu receta, ya ese es el toque final. No deben mover después que agregan este ingrediente aquí, ya no deben mover más, deben solo apagar la estufa, dejar que enfríe un poco, buscar un envase de su preferencia para retirar del sartén. Yo prefiero un plato de esta manera aquí, pueden usar lo que prefieran, blanco, negro, el que prefieran. Ven que es un poquito baboso, pero es delicioso. Esta receta aquí es de verdad muy deliciosa. Después que agregan todo en el plato, dejan enfriar y simplemente se sirven con lo que prefieran, con pan, con arroz, con lo que prefieran. Esto es un plato muy delicioso. Espero le haya gustado nuestro video de hoy. No olvides suscribirte, darle like, darle a la campanita y dejarme tus hermosos comentarios. Nos veremos muy pronto. Que papá Dios me los bendiga a todos. Bye bye.